no me la maltrates. Está bien, te la doy para sembrar. Frutos enormes van a salir. Te doy, en aquel momento Dios le prometía a su pueblo, van a entrar en una tierra que fluye leche y miel. O sea que fluye, es una tierra de bendición, ¿no? Y cuando fue Josué y vio los frutos, wow, ¿no? Los espías de Josué, los primeros espías que mandó Moisés, Josué, Caleb, vieron unos frutos tremendos, ¿no? Y eso es lo que empezaron a cosechar al principio. Frutos tremendos, porque la tierra estaba súper bendecida por Dios. Ahora, cuando no se presta atención a las normas de Dios, ¿no? Se sufre. Hoy tenemos un problema que decía, pasamos por las redes, en todos lados, pasando por las redes, que el sol se aleja, que estamos más distantes del sol, eso es imposible. Pero yo le puse una aclaración, ¿no? Eso es imposible, porque 1 grado, 2 grados más que el sol esté fuera, o nos congelamos, o si está más cerca nos quemamos, ¿no? Hay un sistema perfecto de Dios que mantiene para que nosotros demos la vueltita así alrededor del sol, perfectas condiciones. Donde varía algo, fuimos directamente. No es que ahora se alejó más, tenemos más frío. No, no es así. El problema es el calentamiento global, el problema es lo que estamos haciendo a la tierra, la tala indiscriminada de árboles, la plantación por otros lados indiscriminada para usar para papel, para otras cosas. No quiero ahondar en temas, pero estamos haciéndole mal a la tierra, no dejándola descansar. Ponemos frutos, como dijimos recién, ponemos trigo, ponemos cebada, ponemos esto, ponemos soja. No dejamos descansar nunca a la tierra, ¿sí? Jamás se la deja descansar. Los animales tampoco descansan, ¿no? Todo está mal. El obrero no descansa. Todo está mal. No hay comida para los pobres, no le damos nada. Aquí Dios había provisto 1 año para los pobres, que podían estar allí comiendo, alimentándose y proveyendo y teniendo posibilidades de crecer, de buscar fuentes de recursos durante todo 1 año. Pero la comida no le iba a faltar nunca a nadie, nunca a nadie. Los animales podían comer, los que no tenían dinero podían entrar a los campos y sacar todo lo que crecía, y la tierra se fortalecía en ese año. Y entonces el año próximo, la cosecha que venía, la primera cosecha iba a ser abundante, tremenda, porque la tierra estaba súper sana por haber descansado, ¿sí? Y para Dios es importante el descanso. Nosotros no nos importa. Ay, ya va, no descanso tampoco. Y es domingo, no descanso. Y es lunes, no descanso. ¿No? Y hacemos el culto del trabajo, hacemos un ídolo, como decía yo ahí, ¿no? En una partecita, nos convertimos en un ídolo del trabajo. Pero cuando respetamos el descanso del Señor, nos libra de la idolatría al trabajo. Nos libra de eso. ¿Por qué? Porque nos obligamos a tener un día completo, un día, por lo menos un día, de descansar, de sacar nuestra cabeza de la actividad diaria. Si trabajamos en el campo, dejamos descansar también la tierra. Si trabajamos en cualquier otra área en la ciudad, bueno, descansamos de esa locura, ¿no? Que nos traen los números y todas esas cosas de compra, venta y esto y el otro. Descanso. Y a Dios le importa eso, ¿no? Qué bueno. Yo creo que si tenemos que ver al Señor, tenemos que aplaudirlo. No sé, decirle gracias, Señor, por darme descanso. No tenemos un Dios déspota que dice trabajarás 23 horas al día, 1 hora al día vas a descansar. No, tenemos un Dios que le importa que descansemos. Qué tremendo. ¿No? A mí me causa, wow, un amor tremendo a mi papá. Un amor tremendo, ¿no? Mi viejo natural me decía, tenés que estudiar, tenés que estudiar, tenés que estudiar. Cada 5 minutos, ya me saturaba, ¿no? Nunca me dijo, tenés que descansar. Yo no sé cómo fue el papá de ustedes, ¿no? Si tuvieron papá, algunos, creo que la mayoría tuvieron. Algunos no lo conocieron, otros no lo tuvieron cerca. Pero por ahí le tocó la mamá, la tía, el abuelo, ¿no? Estudiar, trabajar, ¿no? Siempre ahí, ¿eh? Nunca te dijeron, descansá, mijito, descansá, ¿no? Raro, ¿no? Es raro. Pero nuestro Padre Celestial sí, descansá. ¡Wow! No para vagancia, sino para
abrazar e iluminar, crecer espiritualmente, elevarnos. Qué lindo, ¿no? Dice el Señor Yeshua, Jesús, amado, dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, yo los haré descansar. Tenemos a quién ir. No solo descansar en nuestros hogares, tenemos a quién ir, a quién pedirle, ¿no? Padre, en el nombre de Yeshua, ¿no? Tráenos descanso, tráenos descanso. Queremos descansar, estamos agobiados. A veces que estamos... Hay semanas que son terribles, ¿no? Hay otras que pasan. No, hay un dicho, ¿no? Sin pena ni gloria, ¿no? Hay unas que pasan sin pena ni gloria, como que pasó. Hay otras que son, yupi para arriba, ¿no? Porque tuvieron un par de noticias buenísimas. Y hay otras semanas que uno dice, ay Dios, ¿no? Sobre llovido mojado. Para decir más versículos bíblicos naturales de nuestra tierra, ¿no? y yo pienso que todo tiene su propósito, lo sabemos. Y lo más importante de esto es darle, calculo yo, darle la autoridad, el respeto que se merece, no solo la palabra de Dios, sino las cosas que Dios ha creado. Porque Dios creó el descanso aquí, ¿no? El Shemitah, que es el descanso de la tierra cada 7 años. O sea, 6 años se trabaja, el 7º se descansa. Ese Shemitah, que se llama Shemitah, lo dio para descansar la tierra, para descansar el obrero de la tierra y para dar alimento a mucha gente que necesita. O sea, hay un plan de Dios. Hay un plan de Dios. Y después hay un Yobel, o 7 Shemitah, de 7 años, ¿no? Qué importante el número 7, ¿no? 7 de 7, ¿no? En todas las cosas, ¿no? Si empezamos a ver los 7 de la Biblia es impresionante, ¿no? Pero tiene un sentido y tiene una explicación, pero no me quiero ir para ese lado porque dice, bueno, ya entramos un poquito en lo que llaman mística o algo así, no quiero ser un místico, lo soy para mí con Dios. Ahí sí soy el súper místico con Dios. Pero no me interesa enseñar ninguna de estas cosas, ni ningún tipo de, ¿cómo es? De Kabbalah, ningún tipo. Kabbalah es el misticismo judío, pero también hay Kabbalah católica, hay Kabbalah secular, hay Kabbalah, pero todo tiene que ver con Dios. Que está la numerología o la gematría que se le dice, ¿no? Que todo se cuentan los números. No me interesa mucho eso, salvo cuando estoy en intimidad con Dios. Porque nosotros tenemos que tomar en cuenta que para llegar a ese nivel, quizás de espiritualidad o empezar a hacer todo ese tipo de cálculos y todo lo demás, primero tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios y cumplirla. De nada sirve saber un montón de cosas si no hacemos nada, si no hacemos las más básicas, ¿no? El Señor decía, ¿cómo les voy a enseñar las cosas celestiales si todavía no saben ni siquiera las terrenales, ¿no? Quizás no es nuestro caso, pero muchas cosas todavía nos falta aprender de las terrenales. Aún el apóstol Pablo, querido, el Rab Shaul, el apóstol Pablo luchaba con él mismo. Y dice, yo no hago las cosas que quiero, no sé, estoy luchando contra el cuerpo, ¿no? Tengo un cuerpo de pecado, dice, ¿no? Y dice, gracias que estoy crucificado juntamente con Jesús, ¿no? Con el Mesías. Porque ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, todo lo demás. Pero hacía cosas, y lo declara, que hacía cosas que no quería hacer, que le eran considerados pecados. Era una lucha de su espíritu contra su cuerpo. Y si él tenía que luchar todavía, el apóstol, el gran apóstol, tenía que luchar todavía con sus, digamos así, tentaciones, o quién sabe qué estaba luchando con sus problemitas, cuánto más nosotros. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de cosas muy profundas? Tratemos de solucionar las cosas que podemos solucionar hoy en día en nuestras casas, con nuestras familias y todo lo demás. Y a través de la Torá, que podemos llegar a encontrar las profundidades de Dios, también podemos encontrar lo simple para que
cada uno de nosotros lo podamos aplicar en nuestras casas. Lo simple. Hoy no trabajo en el campo. ¿Y cómo guardo Shemitah, pastor? Y no guardé Shemitah. Si no trabajás en el campo, no tenés que cuidar la tierra. Pero si podés plantar un arbolito, si podés cuidar una planta, ¿verdad? Si podemos hacer algo positivo para que la naturaleza sea buena, bárbaro. Si en vez de tirar las cosas que son reciclables con lo orgánico, o se te ocurre decir, bueno, voy a hacer separación de las basuras y lo de reciclable va para un lado, los plásticos y todo eso, y lo orgánico va para el otro, entonces no contamino la tierra, puedo hacer otra cosa. Si usted quiere hacer eso, no es que se vuelva un ecologista, pero se vuelve alguien que cuida la tierra. Puede hacerlo, ¿no? Y lo podemos hacer desde nuestro pequeño lugarcito que nos corresponde. El Señor dice, mía es la tierra. Y en cada cosa nosotros tenemos que cuidarla también. Si a su pueblo, amado pueblo, lo castigó de tal manera de llevarlo 70 años al exilio, como esclavos al exilio, ¿qué nos quedaría a nosotros? ¿No? ¿Qué nos quedaría a nosotros? Entonces yo creo que todo lo que Dios nos enseña es para que empecemos a valorarlo y empecemos a acomodar nuestras vidas a la palabra de Dios, ¿no? Acomodar nuestra vida a la palabra de Dios. No que la palabra de Dios se adapte a nosotros, sino nosotros adaptarnos de a poco, pero mientras tengamos vida hacia la palabra, ¿verdad? Che, está muy monólogo esto. Pregúnteme algo, comparta algo, así mientras tanto puedo tomar el tecito este que está riquísimo. Bueno, hablen, vamos, Jonas, salvaban la situación acá la gente. No está mi señora para reírse, Elena vino con frío, todavía no se ríe. Vamos, ¿alguna pregunta? ¿O algún aporte? El año de jubileo, sí. ¿Qué implicaciones, o sea, qué tenía, qué mandamientos tenía? ¿Qué mandamientos tenía? Digo, ¿cómo incidía en la sociedad el año de jubileo? Tengo gente preciosa del otro lado. Ahora vamos a saludar. El año de jubileo incidía porque, bueno, había un problema grande con el año de jubileo, tremendo, ¿no? Por el tema de las tierras, la esclavitud. Si ustedes leen toda la porción de esta para llavear, se van a encontrar con la esclavitud, leyes para la esclavitud, leyes para los esclavos. ¿Cómo esclavos? Dios con los esclavos, ¿no? Ahí tenemos para preguntar, pero tenemos para hacer un estudio de 15 horas más o menos, ¿no? Porque cuando alguien, por ejemplo, alguien se empobrecía en el pueblo de Israel, ¿está? O pedía un préstamo y no lo podía pagar, él, la persona, se entregaba como siervo, como un esclavo, como si fuera un esclavo, ¿sí? Para poder pagar su deuda. Pero el Señor también pone ciertas normas y dice al de Israel, al del pueblo del Señor, no se lo tomará como esclavo, sino como un empleado, como si fuera un empleado. O sea, se le va a respetar, ¿sí? Como un siervo, pero a nivel empleado, con un salario, con todo, hasta que pueda pagar su deuda, ¿sí? Había ciertas normas. La persona muchas veces se entregaba porque dice, no tengo para comer, no tengo para vivir. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Se ponía en esclavitud, digamos así, en servicio, en una familia o lo que sea, para poder sustentarse, sustentar a su familia, y de esa manera trabajaba, ¿no? Y esto no podía durar más
de 6 años. Ahí entra el Shemitah más que el Yobel. El Yobel llegaba a una esclavitud, una libertad completa. Ahí se entregaban las tierras, se devolvían las tierras que se habían comprado. Bueno, es muy larga para explicarlo, ¿no? Es la libertad completa a los 50 años, ¿sí? Pero en los que se tomaban así tipo siervos, que en algunas porciones de la escritura lo habla como esclavo, no se piense que es el esclavo que uno piensa hoy en día, ¿eh? Antes decir esclavo no era lo mismo, ¿eh? No era lo mismo en aquella época decir esclavo que decir hoy esclavo. Hoy esclavo se toma como algo imposible. Vamos todos contra la esclavitud y hagamos manifestación, ¿no? Porque no es la idea de Dios que alguien sea esclavo, pero había esclavitud en aquel momento y había que ordenarlo de alguna manera. Y Dios de alguna manera dice, no tomaréis a tu hermano como esclavo, sino como siervo, como empleado, como alguien que te sirve, ¿sí? En tu casa. Y a los 7 años, o sea, al 7.º año tenía que ser liberado. La persona tenía que ser liberada. Y podía liberarse a los 3 años o a los 6 años, en 2 ciclos. Pero no le permitía, por más que su deuda fuera más grande, no le permitía a la persona seguir sirviendo al mismo amo por más de 6 años. Si tenía mayor deuda, tenía que buscar otro lugar. ¿Para qué usted cree que puso Dios esa cláusula? ¿Por qué no podía seguir trabajando si él quería trabajar? Suponte que el siervo se encuentra muy bien trabajando en la casa de su señor y dice, no, yo quiero seguir trabajando. ¿Puedo seguir trabajando? Dios le dice no. ¿Por qué? Hay un año de descanso, hay un año sabático, un Shemitah que tiene que cumplir. Pero dice, yo quiero seguir trabajando ahí. Yo quiero seguir con esta familia. ¿Por qué no? Es importante para nuestros días esto. Los maté a todos. Les aniquilé el cerebro. ¿Por qué puede ser? Sí, 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 sí. Exacto, exacto. Dios quiere una verdadera libertad. No quiere que la persona se acostumbre a ser esclavo, que se acostumbre a ser servidor de alguien más, sino de Hashem. O sea, por eso es útil para hoy que decir, hermanos queridos, sean emprendedores. No es como, yo no sé si le mandé un enlace a los emprendedores, cómo se iba formando un edificio, una ciudad y rodeaba, que creo que ninguno lo abrió, no importa, en el grupo de emprendedores está. Creo que lo mandé. ¿No? Y alguien que se sentía, era un ratoncito que comía queso, no sé. Bueno. Sí, sí. Y después una ciudad, y bueno, y lo representan como alguien que te dan, te acostumbras y cada vez los muros se van edificando más alto, más alto, más alto y cada vez estás más encerrado, ¿no? Y cuando querés salir ya no podés salir. Es tremendo, ¿no? Es como que, yo no sé si es también el síndrome de Estocolmo pasa mucho por ahí, por ese lado, ¿no? Que el secuestrado se identifica con el secuestrador. Llega un momento que se acostumbra a la situación y aún la defiende. Y aún la defiende, ¿no? Y vos decís, no puede, no podés. Y sin embargo es así, ¿no? Cómo actúa la mente humana, ¿no? Defienden la empresa a morir y defienden la empresa y la empresa de pipi. Bueno, así le hicieron a mi padre, ¿no? Y a muchos también. Mi padre trabajó, no sé, 30 años en el banco que era de Londres, Banco de Londres. Después lo transformaron en el Lloyds Bank y cambiaron el personal y todo, y a él le faltaban creo que 3 años para jubilarse y él defendía para él el banco, el banco, el banco, el banco. Bueno, ahí hizo toda su carrera en el banco, famoso del banco, y sin embargo, cuando lo tuvieron que rajar, no tuvieron ningún problema. Tomá, ¿cuánto es? Pum, lo pusieron sobre la mesa y mi viejo quedó con la plata así sin saber qué hacer hasta jubilarse. O sea, no les importa, para vos sos un número.
Pero la persona piensa que, ay, si yo me voy a casa, a ver el lío que van a tener. ¿Sabes? Se ríen. Todos somos prescindibles, ¿no? Yo pienso, ¿no? El día que si el Señor me lleva a su presencia, ¿no? Cumplí mi tarea acá en la tierra y me dice, bueno, ahora te toca irte, Eduardo, y me lleva, ¿no? ¡Wow! ¿No? Yo me imagino a legión de ángeles viniendo, alfombra blanca. Nada, mentira. Mentira, peleando con los demonios, ¿viste? Para poder ir con el Señor. No sé cómo va a ser. Pero imagínate que desaparezco y digo yo, ¿y ahora la iglesia cómo se va a arreglar, no? ¿Y quién va a venir a darla para allá? Tenemos a Jonah, vamos todavía. ¿Y quién predica los domingos? ¿Quién predica los domingos? Y me pongo a pensar, y un domingo habrán, el otro domingo. No, viste, lo estoy preparando justamente porque el Señor me lleva, ¿no? Por eso los dejo trabajar tranquilos, viste. Pero digo yo, siempre uno piensa como que es muy importante. Sí somos importantes, pero no somos imprescindibles. Y esto de los siervos del Shemitah era tremendo porque Dios no quería que se acostumbraran a ser servidores de alguien más, sino de Él. O sea, siempre nos llamó a libertad. Dios no le dijo vas a trabajar para el gigante, ¿no? Sino le dijo derrotarás al gigante y te quedarás con la tierra. Y serás un emprendedor, serás un dueño de tierras, un administrador de tierras. ¿Ven? Y así eran todos nuestros patriarcas y matriarcas. Eran dueños, no eran empleados de. No sé si ustedes, eran todos dueños de, todos emprendedores. Yo creo que Dios nos está, de alguna manera, mostrando cómo debemos actuar. Porque uno cuando es empleado de alguien se acostumbra, ¿eh? Y cuando te acostumbraste a la empresa, cuando te acostumbraste a esto, y tengo el sueldito todos los meses, ¿viste? Y es tentador. Es algo que uno dice, es seguro, pastor, es seguro, esto es seguro. Sí, es seguro. Está bien. A ver, no todos van a ser emprendedores. Dios también pone gente especial en lugares especiales para ser de luz en algunos lugares, ¿no? En algunas empresas, en algunas áreas, ¿no? Dios los posiciona y son luz en el lugar que están y Dios tiene un propósito con eso. Pero lo que Él nos dice es que no nos acostumbremos a ser siervos de la persona, ni de una empresa, ni de nada, sino siervos de Él. Siervos de Él. Así que no me quiero extender más porque si no me van a retar. Ya se pasó el minutito, creo que pasamos 4 minutos, así que creo yo que ya estamos para terminar. ¿Alguna pregunta?